Nuestro tema es Cristo describiendo su reino. Todas las personas que están en su reino. Este capítulo 24 de Mateo, voy a hacer referencia a algunos comentarios. Este es un capítulo de grandes eventos, dos grandes eventos. Es un capítulo que habla del final de la era judía. Esto es para decir que a través de los siglos en los cuales Dios trataba de una manera especial con los judíos, los bendijo, les dio muchas demostraciones de su poder, muchos milagros demostró, les dio profetas, les dio promesas, trató con ellos de una manera maravillosa, pero ellos de una manera rechazaron toda la bondad de Dios. Entonces, la intención o la comisión que se le dio a la nación judía no era solamente que vivan para Dios y confíen en Él, sino que hagan que sea conocido Dios alrededor de todas las naciones y en el mundo. Y eso no pasó. Entonces, la bandera de la nación judía, siendo la nación especial de Dios, se bajó la bandera del mástil. Y la bandera de la nueva iglesia de judíos y de gentiles, la iglesia del Señor Jesucristo se levantó en su lugar, en el mástil. Entonces Dios seguiría bendiciendo a los judíos en su gran bondad, aquellos que creían en Dios y venían a Dios, pero al mismo tiempo bendeciría de una manera directa a los no judíos, a todas las naciones del mundo. Entonces hay dos eras en la Biblia, para hablar de una manera simple: la era de la iglesia judía y la era de la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia internacional, si es que quisieran ponerlo de esa manera, de aquellos judíos que se volvían a Él, de los judíos y de los gentiles que se volvían al Señor. Y ambas eras terminarán con eventos dramáticos. La primera, la era de los judíos, terminará en juicio, cuando la armada romana se les permitiría invadir una vez más y el templo será destruido. Ahí será su final. Se le dará final a la tradición de adoración que ellos tenían, y ahí sería el final de ese capítulo. Y después vendrá el final de la era cristiana, la era en la cual vivimos. También habrá un gran juicio. No que la iglesia cristiana sea juzgada, sino el mundo, hombres. El tiempo que se le ha dado a los hombres provisionalmente en ese tiempo llegará a su final, y Cristo, como dice la Biblia, vendrá y traerá todo este tiempo presente a un final, y ahí nos asegurará y nos dará una nueva tierra, unos nuevos cielos y una nueva gloria eterna para los que han confiado en Cristo. Todos aquellos que han confiado, de todas las eras, de todas las naciones, de todas las tierras. Entonces, este capítulo 24 habla acerca de estas dos eras, y en particular habla de cómo es que van a terminar. Bueno, no voy a estudiar en esta noche todo el capítulo, pero no es fácil mostrar, porque hay mucho aquí para ver. Pero esta parábola en la cual se habla de la higuera, es en ella en la cual nos vamos a concentrar. El versículo 32. De la higuera aprender la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Esto es algo muy intrigante. Esta es una parábola muy intrigante acerca de esta parábola de la higuera. Una parábola normalmente se da para algo más elaborado, no solamente como una ilustración, y a primera vista parece solamente una pequeña ilustración. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, dice. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocéis que está cerca a las puertas. Ya está llegando el final, ya está muy pronto. Bueno, esa no es una parábola. Parece una simple metáfora o una simple ilustración. Y aún aquí Cristo está hablando acerca de eso como una parábola, la parábola de la higuera. Entonces hay más aquí.
Dice, aprended, considerad, piensen acerca de estas cosas, contémplenla. Hay algo profundo y especial aquí. Hay un simbolismo especial aquí en esta higuera. Piensen y consideren. Y aún en este caso en particular, nos ha mostrado una sola ilustración y deja el resto para nosotros. Pero hay algo aquí, una alegoría muy interesante cuando vemos aquí la higuera. No voy a entrar en profundidad porque no podemos ver todo el capítulo, pero la higuera, recordemos que da 2 veces fruto al año. Da su fruto una primera temporada y tiene una segunda temporada que da fruto. Y a lo que se hace referencia a Cristo se refiere a la segunda temporada, porque dice cuando brotan las hojas, dice, cuando salgan sus frutos, entonces significa que la higuera está lista. Una higuera. Entonces, que dice, si aparece las hojas, ¿por qué? Porque cuando las hojas aparecen primero, después viene el fruto, entonces quiere decir que ya está cerca el verano. Entonces quiere decir que la higuera ya está preparada para dar fruto. Entonces recordemos que hay una primera vez que da frutos. Recordemos que el fruto aparece después de que brotan las hojas. Y lo que vemos aquí cuando dice que sabéis que el verano se acerca, es la segunda vez que da fruto. Y eso es lo que hace referencia al Señor Jesucristo. Y déjenme decirles el significado. Dice que hay 12 temporadas que dan fruto, como vemos en la historia de la Biblia. La era de los judíos, donde no había muchas personas, no habían un gran número de personas que confían en el Señor. Ese es el primer fruto que podemos ver en la historia del mundo. Termina la era judía y después comienza la era cristiana, y es una manera de dar más fruto. La fructificación era más grande en la segunda, en la era cristiana. La primera era pequeña y la segunda es más grande en la era cristiana. Entonces podemos ver algo obvio y algo interesante en esta parábola que habla acerca de la historia donde Cristo nos está mostrando. Aquí la historia del mundo está dividida en estas dos temporadas. Todo está aquí en el contexto de la raza humana. Podemos ver que tenemos el antes de Cristo, la era judía, y después de Cristo, la era cristiana. La era judía era un pequeño tiempo en el que se daba fruto, pero en la era cristiana dará fruto en toda nación, en todo país, en todo tiempo. Y de aquí vemos que la higuera habla de este tiempo. Ahora, aquí dice, aprended la parábola de la higuera. Y aquí está su simbolismo. Bueno, yo no soy un botánico o un biologista, entonces solamente les voy a decir por unos cuantos segundos qué es lo que ustedes pueden encontrar en cualquier lugar que tenga buena reputación en referencia a esto. La higuera es mencionada 60 veces en la Biblia. Se habla mucho en el Antiguo Testamento. En los libros históricos se menciona y aparece. Se habla de la higuera en el jardín del Edén, se ve en los libros históricos de la Biblia, y hay más información interesante en la cual no voy a dar muchos detalles, pero podemos ver que también en las profecías se habla de la higuera. Entonces la higuera es un símbolo de paz, de prosperidad, libertad. Una de las más grandes cosas para las profecías, para estas profecías que fueron escritas, es que cada hombre debería tener su propio árbol de higuera. Entonces eso significaba que tenían autonomía, su libertad. Entonces es el símbolo de la bendición de Dios. La que falle el árbol significaba que Dios había quitado su bendición. Entonces, así era como trataban los profetas. Y eso es lo que dice aquí Cristo. Aprender la parábola de la higuera. Tomen nota del simbolismo y de lo que significa. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Este árbol no es un árbol grande. Es como 6 metros de alto. Sus hojas tampoco son grandes.
y así es como crecían en la Tierra Santa. El grosor del tronco era solamente un metro de diámetro, pero lo mejor de este árbol es que daba fruto 2 veces al año y ese es el simbolismo que aquí el Señor Jesucristo nos está hablando. Crecía en la Tierra Santa. Solamente ahora en este tiempo podemos ver que se cultiva estos árboles de higuera, solamente en lugares donde se puede. Y la gente que tiene su casa podría tener en su jardín, en una esquina, un árbol de higuera. Y este es un gran simbolismo entre medio de los judíos. Y recordemos en el tiempo judío y en el tiempo en los lugares de la Palestina. Entonces, recordemos que da fruto 2 veces. El árbol del fruto es algo muy interesante que podemos ver ahora. El árbol de la higuera no tiene que depender de la presencia de la avispa. Algunas otras higueras tienen que ser polinizadas por una avispa que le llaman la avispa de la higuera. Entonces la avispa tiene que llevar algo para que llegue a polinizar su fruto y para que se polinice su interior. Para que después de sus hojas y de ahí podamos ver que tenga frutos en el futuro. Un solo comentario. En Mateo 21 y no hay en otro lugar más, Cristo simbólicamente juzga a un árbol de higuera. Si vemos el simbolismo, había un árbol de higuera y este árbol estaba en un lugar que se llamaba Betfagé, que estaba cerca de Jerusalén. Este árbol no tenía frutos, pero solamente tenía hojas. Y esto no era posible. ¿Por qué? Porque recordemos que primero salían las hojas y después venía el fruto. Pero aquí está este árbol de higuera que tenía muchas hojas, pero no tenía frutos. Entonces Cristo, en la presencia de sus discípulos, juzga a este árbol, maldice este árbol. Entonces, el árbol nunca más iba a tener frutos. Y el punto de que hace referencia a esto es que ilustra a la gente judía que aquí están escuchando al Señor Jesucristo. Tiene muchas, como se compara con este árbol que tiene muchas hojas. Los judíos eran así, que tenían una apariencia de religión, que creían ser fieles, que demostraban confidencia. Ellos se hacían llamar los hijos de Dios, se hacían llamar prosperados y bendecidos. Tenían las hojas como este árbol de la higuera, pero no daban frutos. No habían pagado un homenaje sincero a Dios. No habían dado frutos en referencia a santidad, en oración y obediencia a Dios. Eran espiritualmente, como la mayoría de ellos, una nación muerta. El clérigo, en su mayoría, eran insensatos en ese tiempo. Entonces el árbol, que tenía hojas pero no tenía fruto, entonces representaba a la nación judía de una manera dramática. Todas las apariencias, su imagen. Entonces recordemos que este árbol no daba fruto y eso habla también de nosotros. Dios nos ve a nosotros para ver si es que tenemos frutos. Él nos ha creado, tenemos frutos espirituales, tenemos una vida espiritual, caminamos con Dios, tenemos unión con Dios, realmente lo conoces a Dios, puedes orar a Dios, tienes comunión con Él, tienes habilidades espirituales. Estás en vida espiritual y estás en unión con Dios. Entonces, si lo adoras y le sirves y si vives para agradarlo a Él, o solamente tienes hojas. Oh, yo estoy bien. He logrado todo en esta vida. Soy confidente y próspero. Pero ¿cómo es que Dios te mira a ti?
es que no tienes frutos espirituales, no hay nada bueno en ti. Y esa es una cosa terrible de hablar de alguien. Desde el punto de vista de Dios, tú eres como si no existieras, a no ser que Dios juzgue a ese árbol de la higuera que no tiene frutos y solo hojas. Entonces esto es para demostrar que es una ofensa delante de los ojos de Dios no tener una vida espiritual. No buscas a Dios, no estás tratando de encontrarlo, no hay amor, no hay servicio para Dios. Entonces podemos aprender de este árbol de la higuera. ¿Y qué es lo que significa el árbol de la higuera? Ya mencioné unas cuantas cosas. Simboliza paz. Y eso es lo que los profetas decían. El tiempo vendrá donde habrá bendición y habrá paz. Y esa es la paz que nosotros tenemos con Dios a través del Señor Jesucristo. ¿Tienes el perdón de Dios de todos tus pecados? Él ha quitado toda la culpa de ti y ha borrado tu registro de pecados porque tú has confiado en Cristo y por lo que Él vino a hacer y lo que Él ha hecho. Tú sabes muy bien cómo es que Él ha venido a este mundo, entró en un cuerpo humano, en una personalidad humana, para poder ser el representante de la gente pecaminosa. Y fue preparado para ir a la cruz del Calvario y sufrir y morir en una agonía indescriptible. Y le llamó y le habló a su padre y le dijo, pon en mí todo el castigo que estaba preparado para aquellos que son míos, aquellos que vendrán a mí, castígame en vez de castigarlos a ellos. Y esto es algo imposible para la mente humana que sucede, que llega a suceder. Dios comprimió el castigo horrendo y la separación de Dios que nosotros nos merecíamos y derramó su ira sobre el Señor Jesucristo, la segunda persona de la gloriosa Trinidad, para que así nosotros seamos perdonados. Queridos amigos, y así podamos tener paz. Y en vez de que Dios muestre su ira y su condenación sobre nosotros, especialmente en los últimos días cuando estemos delante de Él, en vez de mostrar eso, Él nos mostrará su amor perdonador gracias a Cristo, porque Él murió en nuestro lugar y sufrió en nuestro lugar. Él compró paz para nosotros. Ahora podemos tener paz y reconciliación con Dios, porque el sacrificio del Señor Jesucristo y su muerte redentora y su sangre que nos redime es para todos aquellos que son de Él. En vez de ira habrá bendición. El árbol de la higuera simboliza la paz, la reconciliación. Es un símbolo de sanidad, de sanación. Se utilizaba en el tiempo del Antiguo Testamento para sanación. Leemos como en Isaías trata al rey Ezequías cuando él tenía este gran problema por el cual iba a morir porque tenía una terrible infección. Entonces él utilizó algo del árbol de la higuera para curar, pero sabemos que no fue eso, sino que fue Dios a través de su poder. Solamente lo que utilizó del árbol de la higuera era solamente un simbolismo y era para mostrarnos lo que Dios había dado, había sido para sanarlo, y era Dios el que había sanado. Y entonces eso es el simbolismo del árbol de la higuera. Si nos arrepentimos de nuestros pecados y buscamos el perdón de Dios, Él no solamente nos perdonará, sino que nos sanará. ¿Qué será lo bueno del perdón si no somos sanados y cambiados? Perdón es vital y es central. Necesitamos el perdón de Dios, pero entonces Dios va más allá y Él nos sana y hace una gran operación en nuestras vidas. Que nuestras inclinaciones al pecado han tenido un tremendo cambio y nuestra naturaleza también ha cambiado, y en vez de ser gente
que nos servíamos a nosotros mismos y pensábamos solamente en nosotros y que gastábamos todos nuestros esfuerzos en este mundo vano y rechazaban a Dios y no querían saber nada de Dios. Ahora somos de una naturaleza cambiada y estamos preocupados de la verdad, queremos amarlo y queremos encontrar su perdón, y nuestra naturaleza, todo cambia de una manera tremenda. Ese es un proceso de sanidad, pero claro, no es que seamos hechos sin pecados y que no tengamos pecados, sino que nos ponemos en una batalla en contra del pecado en nuestras propias vidas. Se nos ha dado mucho para avanzar y nuestra naturaleza es cambiada y tenemos la ayuda de Dios. Y podemos llamar a su nombre y depender en él. ¡Qué gran transformación! ¡Qué cambio! Que el dominio del pecado sobre nosotros ha sido derrumbado y quebrantado. Entonces, no solamente hay paz con Dios, perdón y reconciliación, pero también hay sanación, hay sanidad. Y todo aquel que llega a ser un creyente verdadero en Cristo y realmente es convertido genuinamente, pueden ver la diferencia. Puedes ver el cambio. Puedes ver la nueva naturaleza que está operando. Puedes ver cómo la hostilidad y el orgullo es quitado, y todas esas cosas, cualquiera que sean nuestros peores pecados o cualquier cosa que nos conduza, Dios obrará en nuestras vidas y habrá nuevamente un nuevo entendimiento. Entonces tenemos hambre y sed de entender las cosas de Dios. Y aquí Él nos dará la explicación de todo lo que necesitamos entender. Entonces, lo que dice aquí, aprende de la higuera, aprender la parábola. Son paralelos de cómo es que Dios trabaja en las vidas de aquellos a quienes va a salvar. Y aquí ¿qué es lo que nos atrae acerca de este árbol de la higuera? Y es algo que nos preocupaba antes, nos preocupaba de que estábamos atraídos más a este mundo. Y vemos aquí el simbolismo de cómo es que cuando Dios obra en nuestras vidas, nosotros somos atraídos más a Dios. ¿Y qué es la primera cosa que nos hace que nos sintamos atraídos de Dios y complacer a Dios? Es que nuestra rebelión es tratada. Esa naturaleza rebelde, la cual instintivamente y constantemente nos rebelábamos en contra de los estándares de Dios, ahora tenemos el deseo de buscarlo, de amarlo, de conocerlo, y buscamos obedecer su palabra y sus estándares. ¡Qué gran cambio! Una vez más puedes ver que cuando alguien es convertido, su actitud hacia Dios es cambiado completamente. Algún resentimiento es cambiado en deseo de obedecerlo. Y tú ves una vez más y otra vez más que personas que no les gustaba adorar a Dios o conversar acerca de Dios y que lo daban por nada, ahora son cambiados. ¿Cómo es que podemos buscar a Dios? ¿Cómo puedo conocer? ¿Cómo puedo caminar con Dios? Esa es la pregunta que hacen. Y continuamente se preguntan. Y sabemos que Dios está cambiándole. Dios está obrando en sus vidas. Esa es la evidencia. Esa es la prueba. Y ahí vemos que la higuera es un simbolismo también que es alimento. Recordemos que en esos tiempos era una fruta muy deseada. Entonces simboliza todo el alimento, fortaleza y vida, y vigor, y servicio para el Señor. Y cuando Dios obra en nuestras vidas, Él hace que la gente tenga el deseo de servirlo. Y también hay un simbolismo de prosperidad. El árbol de la higuera, el profeta lo decía, que es cómo Dios hace que su gente esté feliz y cómo es que los bendice. Entonces, esto es lo que el árbol de la higuera nos enseña. Y también el simbolismo de que somos ricos y no necesariamente que tengamos dinero, como otros predican el evangelio de la prosperidad. De otros dicen, si tú le das a Dios, Dios te dará mucho más y entonces serás rico. Y esto es algo que no tiene sentido. Esa no es la promesa de Dios, es una herejía, sino que vas a ser rico espiritualmente. Tendrás vida eterna. Tendrás la gloria celestial
Tendrás futuro que va más allá que las riquezas terrenales puedan comprar en este mundo. Entonces, la higuera es una simbología de la prosperidad. ¿Por qué? Porque poseerás tu ciudadanía celestial. Posees a Cristo. ¿Qué más grande posesión puedes tener? Que tú pertenezcas al Dios de la gloria, al Creador de todas las cosas, al Dios eterno, al Rey eterno. Y Él te pertenece a ti. Tú eres suyo y Él es tuyo. Y tú confiarás eternamente en Él y lo amarás a Él y serás el objeto de su afecto. Tú poseerás a Cristo y Él planeará sobre tu vida. Y Él será bueno contigo. Queridos amigos, es una simbología de prosperidad. Y un día en la eternidad, tú compartirás ese lugar con el Señor Jesucristo y con otros que han sido salvos por el Señor Jesucristo. Tus recursos son limitados, tienes la capacidad de orar, pero Dios te ayudará de acuerdo a tu necesidad y claro, de acuerdo a su sabiduría y dependiendo qué es lo que es bueno y correcto para ti. Y entonces el árbol de la higuera representa en las referencias de los profetas del Antiguo Testamento, representa estabilidad y predictibilidad. Era algo predecible, era una planta predecible, es una simbología de permanencia. Una de las razones por qué este árbol era muy deseado es debido a sus frutos, porque recordemos desde el verano, desde la primavera, las frutas podían saberse que iban a venir y iban a durar desde la primavera hasta el invierno y ya sabían qué es lo que iba a pasar. No podías esperar de que esto no suceda, sino que siempre producía como tenía que producir en sus 2 temporadas. Y era un periodo largo que daba su fruto. Entonces, este símbolo es un símbolo que demuestra algo paralelo que dice que permanecerá. Qué cosa maravillosa que cuando alguien viene a Cristo, cuando alguien es convertido y encuentra el perdón de Dios y una nueva vida, la cual es en Cristo, si es genuino y si tiene una experiencia real, entonces no será algo de 5 minutos. Las cosas, las personas van a las cosas temporales que ya pasan, que dejan de existir, les gusta por un poco tiempo y ya se desaparecen. La gente todo el tiempo quieren cosas la mayor parte del tiempo, pero si vienes a Cristo, recuerda que tendrás estabilidad. Tú nunca serás algo diferente un día a otro día. Quizás tú retrocedas o de repente tú vayas a desilusionar de alguna manera, pero nunca serás rechazado por Él. ¿Por qué? Porque si tú lo has probado en muchas maneras, como Él ha intervenido en tu vida, entonces recuerda que tú tendrás una vida espiritual en ti. Entonces esa vida espiritual nunca morirá y esa vida espiritual es hecha para siempre. Entonces siempre tendrás amor para Él y dependerás continuamente en Él y lo entenderás y tendrás su poder y su entendimiento. Tú siempre serás un hombre o una mujer de oración. Tendrás consistencia en ti. Tú permanecerás para siempre. Y eso es lo que llamamos la doctrina de la perseverancia de los santos. Dios en su bondad te guardará y te mantendrá cerca a Él. Y tú estarás firme entonces. Entonces aquí dice, de la higuera aprended la parábola. Hay muchas cosas en las cuales el árbol de la higuera eran descritas en la Biblia. Entonces, estamos muy contentos de explorar qué podemos aprender de esta simbología del árbol de la higuera. Paz para almas necesitadas, el perdón del pecado, la reconciliación con Dios, paz con Dios, sanidad de todo lo malo que hay en nosotros y la nueva vida y la nueva naturaleza que ahora tendremos. Seremos más atraídos hacia Dios, porque ya no seremos rebeldes, porque ya seremos aquellos que amen a Dios y tengan hambre y sed de Él. Tendremos alimento espiritual, vigor para servirle, prosperidad.
posesiones celestiales y eternas. Y Cristo, Él será nuestro Rey y nuestro Salvador. Tendremos permanencia para siempre. Durará para siempre. Y Él, recordemos que no fallará y nunca morirá lo que Dios nos ofrece. Si este árbol de la higuera tiene 2 veces frutos, si la primera que da frutos es como la era judía y la segunda vez que da frutos es como la era cristiana, este es el tiempo en el cual estamos ahora nosotros. Y cuando esto pase, será el final, dice la Biblia. Será el final del mundo, el final de todas las cosas. Entonces ahí será el tiempo para la eternidad. Ya no habrá más pecado. El día de juicio para todas las personas, vendrá la resurrección del cuerpo, el retorno del Señor Jesucristo. Este es el periodo en el cual estamos. Si tenemos tiempo para explorar todo este capítulo, hay señales de la venida del final. Nadie sabe cuándo será, pero vendrá cuando el mensaje de la salvación sea predicado a través de todo el mundo. Y eso es lo que está pasando ahora. Vendrá cuando habrá una hostilidad y un antagonismo y una oposición a las cosas de Dios. Entonces vemos que eso está pasando ahora. ¿Cuán cerca estamos al final? No lo sabemos, pero este es la era final. Cuando Dios está tratando con hombres y mujeres, ¿dónde es que estamos? ¿Tenemos relación con Dios? ¿Necesitamos paz con Dios? Necesitamos que seamos reconstruidos espiritualmente, que tengamos un nuevo nacimiento que viene desde lo más arriba, una nueva naturaleza. Necesitamos estas cosas que describe aquí, lo que Dios hace a su gente cuando Él los salva y cuando los convierte. Queridos amigos, vengan a Él. Vengan a Él por cada una de estas cosas, primeramente y supremamente por el perdón de sus pecados. Confíen solamente en Cristo. No puedes contribuir a la bendición de Dios. Tienes que confiar solamente en Cristo. Él lo ha logrado, Él lo ha hecho todo. Y clama a Él para que te dé perdón y para que te restaure y te dé una nueva vida y tengas una unión con el Dios viviente. Y si eres sincero y sincera y si realmente tienes sentido todo lo que estás haciendo con todo tu corazón, de acuerdo a todas las promesas de Dios, Él vendrá a ti y te recibirá y te bendecirá. Necesitas fe en Cristo. Necesitas arrepentimiento para ganar vida, pero si eres realmente sincero, Él vendrá y tú tendrás frutos para Él y serás una nueva criatura en Cristo Jesús. Oremos juntos. Oh Señor, míranos en esta noche y ayúdanos. Señor, oramos para que tú nos enseñes estas cosas. Oh Señor, te damos gracias por todo lo que Cristo ha hecho por las almas necesitadas. Y oramos que en tu misericordia tú puedas alcanzar a muchos ahora, aquellos que nunca han entrado en tu reino, en el reino del amor y de la vida. Señor, míranos, acuérdate de nosotros y obra con poder para la salvación. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador y para su gloria. El Señor Jesús. Amén.